¿Vale? Ok. ¿Ya empezaron a hacer la tarea? Ya. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, para que ahorita ahora sí que veamos la clase y sobre todo, pues vamos a hablar de los conceptos importantes que tenemos que manejar aquí, ¿sale? ¿Ya están todos o falta alguien? Creo que ya estamos todos. Ok. Ok, muy bien. Ahorita ya vamos a empezar. Ándale, Mau. Ya ven. Ale, Está en el baño. Cierra la puerta. ¿Sale? Vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad y vamos a hablar de la neumonía adquirida en el hospital, ¿sale? Son dos conceptos importantes que debemos de tomar en consideración, ¿sale? La neumonía adquirida en la comunidad se considera precisamente que es uno de los padecimientos más frecuentes y que mayor mortalidad tienen. Se estima precisamente que el grado de mortalidad es de un 30%, independientemente de la edad. Y pues, como vamos a ver, después de la infección de vías urinarias, la neumonía adquirida en el hospital es la segunda enfermedad asociada a la atención de la salud más frecuente, ¿sale? La neumonía adquirida en la comunidad básicamente es cosmopolita, se encuentra en todos lados y casi siempre va de la mano de algunas bacterias, particularmente el Streptococcus pneumoniae. ¿Se oye bien? Sí, sí se escucha bien y todo. Ok, perfecto. El Streptococcus pneumoniae, sin embargo, puede haber algunos otros bichos, particularmente podemos hablar de Mycoplasma, pneumoniae también, y además de hemófilos. ¿Sale? Estos tres tipos de bacterias son los más comúnmente asociados, pero por mucho, definitivamente, el 70% es debido a Streptococcus pneumoniae. ¿Sale? El Streptococcus pneumoniae, sabemos, igual es cosmopolita y requiere precisamente una presencia de factores que pueden favorecer su diseminación en el tejido pulmonar. Dentro de estos factores, pues tenemos que hablar principalmente de la edad, del estado inmunológico del paciente, comorbilidades, y por lo tanto, pues debemos de considerar también algunos otros factores. Ahorita vamos a irlos desmenuzando poco a poco, ¿sale?
La neumonía adquirida en la comunidad requiere precisamente que la edad de la persona que esté afectada, sobre todo lo que son los extremos de la vida, personas, casi siempre niños menores de 6 años o mayores de 65, son usualmente las poblaciones donde están más afectados. La edad requiere precisamente que ciertos factores, por ejemplo, el estado nutricional, el estado de fragilidad del paciente, el lugar donde vive, pueda favorecer que las neumonías adquiridas en la comunidad se desarrollen más fácilmente. Por ejemplo, niños menores de 6 años con difícil comunicación, casi siempre con algún tipo de debilidad, sobre todo aquellos que tienen desnutrición o que tienen alguna otra enfermedad que favorece la desnutrición, como por ejemplo las enfermedades exantemáticas, pueden favorecer que rápidamente desarrollen neumonía. Y el caso contrario, pacientes de 65 años, casi siempre aquellos que tienen cierta fragilidad senil, con comorbilidades y con aumento en el número de medicamentos que toman, pues puede favorecer que se infecten más fácilmente, ¿sale? El estado inmunológico es muy importante, doctores, ya que cuando evaluemos a cualquier paciente con una posibilidad de neumonía, lo primero que debemos de preguntarnos es cómo está su estatus inmunológico. Ya lo platicaré en su momento, pero bueno, los pacientes inmunocomprometidos, particularmente los pacientes con VIH, tienen que enfocarse a una forma de evaluación un poquito diferente. Vamos a hablar ahorita prácticamente de aquellos estados inmunológicos más frecuentes y en su momento platicaremos del estado inmunológico del paciente inmunosuprimido y con VIH, ¿sale? Ese es un tema que veremos más adelante. Y bueno, pues las comorbilidades, acuérdense, el simple hecho de tener diabetes, hipertensión, obesidad, alguna enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide, el lupus, estar tomando de manera crónica por alguna situación inmunosupresores como corticosteroides o medicamentos que bajan las defensas, por ejemplo, en el caso de pacientes trasplantados, pues aumenta el riesgo de que un paciente desarrolle una neumonía adquirida en la comunidad. Los medicamentos a tomar en consideración. Los medicamentos a tomar en consideración son varios, ¿ok? Por ejemplo, dentro de los medicamentos, los más comúnmente asociados a desarrollar neumonía adquirida en la comunidad, pues son los inhibidores de la bomba de protones. Acuérdense, todo lo que sea omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera, su uso usualmente mayor de un mes se ha visto que favorece el riesgo de broncoaspiración, de microbroncoaspiración, que favorece el hecho de que un paciente tenga neumonía. Es muy importante por esto tomar en consideración que si el paciente tiene varios factores y varias comorbilidades, deberíamos de buscar, a menos de que sea una enfermedad ulcerosa péptica, algún otro medicamento protector para evitar precisamente que la baja acidez gastrointestinal pueda favorecer la neumonía adquirida en la comunidad. Los corticosteroides, ya lo habíamos comentado, todo paciente que tiene que tomar corticosteroides, usualmente dosis altas, arriba de 7.5 miligramos de prednisona, por un tiempo mayor de 15 días, pues también tiene alto riesgo de que tenga una baja de defensas, particularmente una baja de defensas de tipo celular y que pueda causar, por lo tanto, una infección. ¿Sale? Enfermedades crónicas, no olvidemos, todas las enfermedades pulmonares o torácicas favorecen el riesgo de desarrollar neumonía. Rotoescoliosis, EPOC, asma, pacientes que tuvieron tuberculosis, etcétera, obviamente son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una neumonía adquirida en la comunidad. Clínicamente,
podemos llegar a tener una tríada característica que nos puede servir para evaluarlo. La tríada es básicamente fiebre o en su defecto leucocitosis, síntomas respiratorios, sobre todo, tos, producción de expectoración y disnea. Y por último, tener una radiografía con una zona de consolidación. Recordemos algunos de los puntos respecto a lo que es el área de consolidación, ¿ok? Usualmente la zona de consolidación es una zona pulmonar, casi siempre basal, tanto derecha como izquierda, y que es básicamente una zona de radiopacidad. Acuérdense, radiopacidad significa que se ve blanco en una radiografía, pero de forma heterogénea. Lo hemos comentado anteriormente, a veces se llegan a ver los bronquios y a eso se le llama broncograma aéreo. Entonces, la presencia de una consolidación, acuérdense, radiopacidad heterogénea, casi siempre basal, con un broncograma aéreo, es un gran indicador. ¿Cuál es eso? Es un gran indicador de la presencia de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sale? Las neumonías típicas, como ya lo habíamos comentado, son aquellas que producen una radiopacidad casi siempre localizada en la región basal, interna o externa. Algunas veces pueden ser en algún otro sitio, pero particularmente debemos de recordar que las neumonías adquiridas en la comunidad, como son por microbroncoaspiración, casi siempre van a ir hacia los bronquios que son posteriores y que tienden a ser más horizontales, por lo que estas zonas basales, o casi siempre por debajo de la región iliar, son las zonas más comúnmente afectadas. Entonces, acuérdense, fiebre o leucocitosis, síntomas respiratorios nuevos, tos, producción de expectoración y disnea, y una presencia de consolidación característica en la radiografía, nos puede dar pues prácticamente un 80% de certeza de una neumonía adquirida en la comunidad. Nunca se alcanza el 100%. Hay, por ejemplo, en el caso de la tomografía, también podemos llegar a observar una zona de consolidación de las mismas características y nos puede dar una potencia diagnóstica mayor. Sin embargo, acuérdense, doctores, hay un punto muy importante a considerar. La fiebre, la tos, la producción de expectoración hacen que el paciente que tiene neumonía usualmente llegue deshidratado. Puede tener pérdidas de 4 a 8 litros de líquido a través de la transpiración, de pérdidas insensibles. Por lo tanto, sobre todo recordando particularmente al paciente adulto mayor, puede ser que el paciente adulto mayor al inicio, cuando llegue a la sala de urgencias con nosotros, la radiografía no muestre nada, aunque clínicamente, recordemos, puede tener un síndrome de condensación, disminución de la inspiración del lado afectado, acuérdense, disminución de la amplexación del lado afectado, el aumento de la transmisión vocal va a estar aumentado porque el tejido pulmonar se manifiesta como un sólido, a la percusión va a ser matidez, y a la auscultación vamos a escuchar estertores crepitantes casi siempre al final de la inspiración. Esos son datos de un síndrome de condensación desde el punto de vista clínico. Estos son los datos de una consolidación desde el punto de vista radiológico. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces,
Cuando vemos estos datos, podemos tener una certeza de un diagnóstico de neumonía en un 80%. Sin embargo, hay otros factores a considerar, doctores. Arriba de 65 años, puede ser que el paciente no tenga fiebre, solamente leucocitosis. Arriba de 65 años, puede ser que el paciente no tenga expectoración. Y como ya se mueve poco, puede ser que no nos refiera disnea. Y a veces es una tos seca. Casi siempre en el adulto mayor, la radiografía, sobre todo al inicio, puede parecer normal. Pero un punto muy importante, el delirio, acuérdense, aquel estado súbito en el que el paciente está despierto, pero está desorientado y agitado, puede ser el primer dato de que el paciente tenga neumonía adquirida en la comunidad. Caídas. Un paciente que empieza a presentar caídas arriba de 65 años sin causa aparente debe de ser rápidamente evaluado para descartar si no tiene una infección de vías urinarias o una neumonía. Incontinencia. Hay pacientes, adultos mayores, que pueden tener solamente incontinencia urinaria sin causa aparente y a la hora de hacer el protocolo de estudio detectamos que tienen neumonía. Es decir, el adulto mayor puede tener datos que no cumplan la tríada de la neumonía y puede tener datos radiológicos que no se vean hasta que el paciente empieza a hidratarse correctamente. Entonces, tomen la consideración, doctores, porque hay muchos factores que hacen que el paciente de arriba de 65 años pueda tener neumonía y no tenga los datos clásicos. También puede ser que tenga anorexia. He visto adultos mayores que son llevados al hospital porque no quieren comer y están apáticos y a la hora de evaluarlos lo que tienen pues es una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas? Todo Sí. bien, doc. Bien. A diferencia de la neumonía por COVID que habíamos comentado, en la cual hay infiltrados intersticiales bilaterales, aquí puede ser nada más una zona muy pequeña la que esté afectada. Entonces, de allí la importancia de que tomemos en consideración evaluar a un paciente. Las consolidaciones pueden ser muy pequeñas, pueden a veces pasar inadvertidas si no tenemos un buen ojo clínico, pero ante todo paciente con estos datos clínicos, pues tenemos que observar la radiografía para tener mayor certeza. Aquí podemos considerar diagnósticos diferenciales, es decir, otras enfermedades que pueden simular la neumonía. Por ejemplo, pues tenemos la neumonía por tuberculosis. La neumonía por tuberculosis casi siempre afecta los ápices pulmonares. Entonces, toda neumonía apical bilateral o unilateral, hasta que se demuestre lo contrario, es tuberculosis. Podemos llegar a observar también una neoplasia. A veces, acuérdense que la neoplasia también puede condensar a la exploración física o consolidar radiológicamente. Entonces, es muy importante que evaluemos correctamente al paciente. Un derrame pleural. Por eso es muy importante que hagamos una buena exploración física, porque sabemos que el derrame pleural es líquido dentro de la cavidad y usualmente se mueve. Es una radioopacidad casi siempre homogénea que tiene una curva, ¿se acuerdan? Pero incluso podemos pedirle al paciente que se le tome una placa de cúbito lateral y ver que ese líquido se mueve y así sacarnos de la duda, ¿sale? Un mesotelioma, es decir, el cáncer de la cavidad pleural, es muy importante también para reconocer. Pero un punto importante también aquí a considerar, doctores, es la elevación del hemidiafragma, ya sea derecho o izquierdo, ¿sale?
Es muy común que de repente lleguemos a observar pacientes que llegan con el diagnóstico de una probable neumonía y lo que vemos es esto. Si se fijan, aquí podemos ver los ángulos del lado izquierdo conservados. Y también puede parecer aquí que están conservados. Pero la elevación del hemidiafragma puede y debe indicarnos otras cosas. Por ejemplo, una parálisis diafragmática por un tumor, ya sea torácico o un tumor de otras características, nos puede dar una elevación del hemidiafragma. Yo esperaría que el hemidiafragma estuviera aquí, ¿están de acuerdo? Pero no, está elevado. Un absceso hepático amibiano, un absceso hepático piógeno, un absceso subfrénico, un absceso, en el caso del lado izquierdo, de esplénico, nos puede dar elevaciones unilaterales del hemidiafragma, que si no tomamos en consideración podemos confundir con neumonía. Ha habido casos incluso en los cuales la perforación de un divertículo del lado derecho o del lado izquierdo hace que el hemidiafragma esté paralizado. Incluso se puede llegar a ver de esta forma. Así se ve la radiografía. Aguas, eso puede ser precisamente, si no tiene la curva, si no hay esta curva que nos indicaría derrame pleural y está recto, puede ser una elevación del hemidiafragma, puede ser un absceso sufrénico, piógeno, amibiano, un absceso renal. Entonces, tómenlo en consideración, doctores, porque si vieran qué frecuente es que nos suban pacientes que dicen que tienen neumonía y a la hora de evaluarlos lo que tenían realmente era un absceso sufrénico, una perforación de un divertículo o un absceso hepático amibiano. ¿Sale? Entonces, tomémoslo en consideración. De allí la importancia de conocer los síndromes pleuropulmonares, tanto clínica como radiológicamente, para que nosotros seamos más certeros a la hora de evaluar al paciente. ¿Sale? Muy bien. Una vez que tenemos el diagnóstico, hay que considerar precisamente cuál es el plan a seguir. El tratamiento va a depender mucho de lo que nos estemos enfrentando, doctores. Entonces, hay varios puntos a considerar aquí. De inicio, no se recomienda tomar cultivos porque consideramos que el paciente, pues obviamente pudo haber adquirido la infección fuera del hospital, a menos de que cumpla ciertas características que platicaremos más adelante. No requiere cultivos, ni de expectoración, ni de sangre, ni de orina. ¿Sale? Ya teniendo la tríada característica y una placa que confirme, podemos empezar el tratamiento, siempre y cuando hayamos hecho la valoración. ¿Qué esperamos encontrar en una biometría? Pues casi siempre va a haber aumento de los leucocitos, de predominio neutrófilos, cuando es bacteriano. ¿Sale? Vamos a encontrar, por ejemplo, una relación BUN, creatinina, arriba de 20. Una simple división del nitrógeno ureico entre la creatinina arriba de 20 nos dice que el paciente está deshidratado. Podemos llegar a encontrar otros datos de hemoconcentración. Por ejemplo, hemoglobinas muy elevadas, albúmina muy elevada. Podemos llegar a encontrar la creatinina en relación al nitrógeno ureico, pues muy elevado. Sobre todo, acuérdense, nitrógenos ureicos muy elevados, ¿sale? Podemos encontrar que la orina está muy concentrada, ¿sale? Es muy importante que lo tomemos en consideración. Por eso es muy importante que el paciente, cuando es evaluado, se le empiece a hidratar correctamente, ¿sale? Y cuando lo tenemos enfrente, vamos a recordar, después de obtener todo esto, hay que hacer nuevamente la escala
de CURP 65. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la escala de CURP 65? Estado de conciencia, nivel de urea, nivel de frecuencia respiratoria, nivel de presión y arriba de 65 años. ¿Sale? De 0 a 1 punto se considera que el paciente puede estar en su casa. De 2 a 3, pues se considera que debe de hospitalizarse. Y más de 3, usualmente debe de ir a una unidad de terapia intensiva. Es un poco arbitrario. Hay otras escalas, como el índice de severidad de la neumonía. No sé si lo hayan buscado. Es más compleja porque son aproximadamente 25 datos clínicos, radiológicos y por laboratorio. Un ejemplo, si es un paciente que tiene cáncer, un paciente que tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, un paciente con derrame paraneumónico o con datos de empiema, todos estos pacientes tienen que ingresarse al hospital porque tienen mayor riesgo de morir. Pero acuérdense, estado de conciencia, si el paciente viene en delirium franco o confuso, sin franco delirium, simplemente que esté confuso, somnoliento o en coma, tendría que ingresarse al hospital. La U es de urea. Cualquier nivel de urea por arriba de 30, o algunos libros dicen 40, es decir, que el paciente está muy deshidratado. La R, que es la frecuencia respiratoria arriba de 30, y la presión, que sería la presión diastólica menor de 90 y mayor de 65, esos son los indicativos de CURP. A más datos de CURP o de PCI más severo, el paciente tiene que hospitalizarse. ¿Sale? El índice de severidad también me va a dar el porcentaje de mortalidad. Por eso es muy importante que ante todo paciente que tengamos con neumonía, no solamente le hagamos el CURP. El CURP 65 nos va a ayudar a saber a dónde lo vamos a mandar, pero el índice de severidad de la neumonía me va a ayudar a determinar si el paciente tiene alto riesgo de morir por esta neumonía. ¿Sale? Entonces, tómenlo en consideración. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí, todo bien. ¿Sí? El aspecto fisiopatológico fundamental cuando tenemos una neumonía es precisamente que el área consolidada, pues es un área donde por ventilación no va a haber ventilación, pero sí va a haber circulación. ¿Sale? ¿Eso cómo se llama? Se llama cortocircuito. Ajá. Entonces, a mayor área de consolidación y que por lo tanto baje la oxigenación. Entonces, cuando llega el paciente, tenemos que evaluar el grado de severidad de la neumonía, los factores que empeoran la neumonía y el grado de severidad en base a una gasometría. Nosotros podemos observar que el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria tipo 1. Acuérdense, puede ser sobre todo lo que es básicamente hipoxemia importante, pero también, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad previa, podemos llegar a encontrar insuficiencia respiratoria tipo 2, que es predominantemente con aumento del CO2, ¿sale? Pero lo más común es este, acuérdense, ¿sale? El aspecto fisiopatológico significa que los alvéolos se llenan de tejido inflamatorio, hay pérdida de los neumocitos tipo 1 y de los neumocitos tipo 2, y por lo tanto puede haber colapso del alvéolo, afectando así la oxigenación correcta. Es por eso que todo paciente con neumonía tiene que hacerse una evaluación concienzuda, porque tenemos que ver varios puntos.
El primero es la oxigenación, el segundo es la hidratación, ajá, y el tercero sería empezar con el tratamiento antibiótico adecuado, ¿ok? Pero también podemos dar algún tratamiento nebulizado para ayudar precisamente a que las flemas, lo que es la expectoración, se haga más fácil y el paciente pueda eliminar todo toda aquella secreción que esté infectada, ¿sale? Entonces acuérdense, a más área pulmonar dañada, mayor posibilidad hay de hipoxia y por lo tanto el paciente tiene que ser evaluado, ¿sale? Muchas veces la neumonía por la hipoxia tan importante puede romper el estado de homeostasis de un paciente que tiene diferentes comorbilidades y favorecer que fallezca. ¿Por qué? Porque si aumentamos el trabajo respiratorio, pero el corazón tiene un límite, el paciente puede caer, además, en insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Entonces, todo paciente con neumonía tiene alto riesgo de insuficiencia cardíaca y fallecer por insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Sin embargo, un punto a considerar aquí, es más frecuente la insuficiencia cardíaca con las neumonías virales, por ejemplo, influenza, neumonías por coronavirus, definitivamente, pero también a mayor área pulmonar que esté afectada. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ir entonces ahora a lo que es el tratamiento. El tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad requiere precisamente dar un aporte de oxígeno adecuado. ¿Ok? El aporte de oxígeno va a depender de la saturación que tenga el paciente al momento que llegue. Casi todos van a requerir oxígeno suplementario. Puede ser puntas, puede ser una mascarilla simple, puede ser una mascarilla reservorio, etcétera. O incluso, si el paciente está en muy malas condiciones generales, sobre todo pacientes que están chocados con sepsis por la neumonía, puede ser que requieren intubación desde que llegan. ¿Sale? Entonces, si el paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio, tiene un alto trabajo respiratorio, es decir, el paciente tiene frecuencia respiratoria arriba de 30, y aparte de eso, puede ser que esté confundido, idealmente hay que intubar al paciente, ¿sale? Esos pacientes ameritan rápidamente intubación orotraqueal, ¿sale? Si el paciente no tiene estas características, podemos utilizar cualquier otro aporte de oxígeno con el objetivo de mantener la saturación idealmente arriba de 92, ¿sale? Es el objetivo. Tenemos que hidratarlo. Las hidrataciones deben de ser de preferencia intravenosas, con catéteres cortos y sobre todo con soluciones balanceadas. Por ejemplo, Ringer lactato puede ser una buena opción. Hartmann puede ser una excelente opción para empezar a hidratar al paciente de manera correcta. Siempre debemos de considerar mantener una presión arterial media arriba de 65 y que tenga un gasto urinario de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. ¿Sale? Esas serían mis metas a alcanzar cuando yo veo a un paciente. Entonces, oxígeno mediante cualquier dispositivo arriba de 92, hidratación intravenosa con soluciones balanceadas de preferencia, no es lo único, pero puede ser la mejor opción, para mantener presión arterial media arriba de 65, un gasto urinario de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. ¿Y qué más? Puede ser que requiramos un catéter central para mantener una presión venosa central entre 8 a 12. Acuérdense, todo paciente con neumonía está con cierto grado de deshidratación por las pérdidas insensibles aumentadas. Entonces, debo de buscar que las pérdidas insensibles de mi paciente se consideren, ¿ok? Si está deshidratado, le tengo que dar
una cantidad adecuada de volumen para buscar estas medidas, ¿sale? Hay que ponerlo idealmente en semifauler. Con eso impido mayor broncoaspiración. Entonces, es muy importante que lo tomemos en consideración. Sin embargo, también podemos optar porque el paciente se mantenga el mayor tiempo posible así, junto con estas medidas, ¿sale? Debemos de utilizar anticoagulante. ¿Por qué? Porque están tan deshidratados los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues les podemos dar enoxa o les podemos dar nadroparina, ¿sale? Cualquiera de ellas. Podemos utilizar heparina no fraccionada, también podemos llegar a utilizarla, lo que tengan a la mano, ¿sale? Es muy importante tomar esto en consideración y también algunas medidas, por ejemplo, aplicar medias de compresión. Es muy importante a tomar en consideración, ¿sale? Idealmente, si se fijan hasta aquí, estas son las medidas generales que se le debe de tomar a todo paciente. Obviamente, por indicación médica, se les debe de estar checando sus signos vitales cada 3 horas, cada 2 horas, dependiendo, eso está a consideración del médico y la gravedad del paciente que llegue con nosotros. Y debemos de tomar la decisión, ahora sí, de un antibiótico, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Muy bien. Aquí vamos a utilizar un tratamiento empírico. Si estamos considerando precisamente que el paciente se puede ir a casa, el tratamiento externo sería para aquellos pacientes que no tienen retención de azuados, que no estén tan deshidratados, que no estén febriles, que no estén confusos y que tengan a alguien que los esté vigilando, porque si hay algún cambio en cualquiera de los estados, puede ser que regrese a urgencias. El tratamiento como externo debe de ser con amoxicilina, con ácido clavulánico, ¿sale? Es el tratamiento de primera elección para el paciente que se va a ir como externo. En segunda opción tenemos, por ejemplo, la doxiciclina. Acuérdense, es una tetraciclina y podemos también llegarla a utilizar sin ningún problema. A excepción de todos los jovencitos menores de 12 años, se puede utilizar sin ningún problema, a menos de que haya alergia. Y podemos llegar a utilizar quinolonas, por ejemplo, levofloxacino. ¿Han escuchado los peligros de la levofloxacina? De la ciprofloxacina, de la moxifloxacina, de las quinolonas en general. ¿No? ¿Nadie? ¿No lo han escuchado? No. Ok. Aunque esto está en las guías de la Asociación Americana de Tórax, como ustedes los van a revisar, el levofloxacino es un buen medicamento, tiene la ventaja de que es bien tolerado y sobre todo para los alérgicos a la penicilina puede ser una opción. Sin embargo, ahí les va el punto importante. Todas las quinolonas tienen alto riesgo de causar estado confusional en el adulto mayor, pueden causar prolongación del QT en los pacientes que son cardiópatas o que tienen varios medicamentos que pueden favorecer prolongación del QT, pueden causar arritmias cardíacas. Sin embargo, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de presentar un aneurisma aórtico, por ejemplo, hipertensos de largo tiempo de evolución, obesos de largo tiempo de evolución, pacientes con EPOC de largo tiempo de evolución, o pacientes sin EPOC, pero con tabaquismo de largo tiempo de evolución, se ha visto que el uso de las quinolonas puede favorecer ruptura de un aneurisma aórtico. Entonces, es por eso que actualmente se está considerando cada vez menos utilizar las quinolonas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. También se ha visto que puede causar
ruptura de aneurismas cerebrales, así como ruptura de tendones. Se ha visto, por ejemplo, en personas deportistas que han tenido que usar levofloxacino por alguna condición, ruptura del tendón de Aquiles, ruptura del tendón del cuádriceps. Y acuérdense, si hay pacientes que tienen aneurismas cerebrales y no saben que los tienen, puede correr el riesgo de una hemorragia cerebral mortal. Por eso se está considerando cada vez menos el uso de las quinolonas en sí. Esto es a través de la inhibición de las metaloproteinasas, del tejido celular subcutáneo y de los tejidos vasculares, mediado por las quinolonas. Sin embargo, dado que es muy bien tolerado y en pacientes que no tengan estos factores de riesgo, podríamos llegarlos a utilizar. Tiene la ventaja de que se toma una vez al día. La amoxiclavulanato, recordemos, el amoxiclavulanato debe de ser de 850 por 75 miligramos y se utiliza 2 veces al día hasta cumplir, idealmente, 8 días. La doxiciclina podemos utilizar 200 miligramos cada 12 horas, igual hasta cumplir los 8 días, y el levofloxacino de 500 miligramos sería una cápsula por 6 días. Obviamente, eso implica que el paciente no necesite oxígeno para que se pueda ir a su casa. Podemos utilizar analgésicos, paracetamol, ibuprofeno y medicamento inhalado para mejorar los síntomas del paciente. Ahora, si el paciente necesita estar internado en el hospital, necesitamos utilizar otro tipo de manejos. Aquí lo más común es que llevemos el uso de ceftriaxona o una cefalosporina de tercera generación más un macrólido. Se ha visto que esta cobertura es muy potente en más del 80% de los pacientes que están hospitalizados, es muy efectiva y en general muy noble. La ceftriaxona, sin embargo, hay que recordar, tiene una mejor entrada al tejido pulmonar infectado que la cefotaxima. La cefotaxima, que es la otra cefalosporina de tercera generación, no tiene una adecuada entrada al tejido pulmonar infectado, por eso no se consideraría la mejor quinolona, la mejor cefalosporina para usar. Y macrólido, pues podríamos aquí utilizar la eritromicina, por ejemplo, a dosis de 250 miligramos cada 12 horas. Ambas se pueden utilizar por 8 días sin ningún problema en conjunción, pensando que nos va a atacar Streptococcus pneumoniae y nos va a tocar, por ejemplo, en su caso, Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae, que son las otras bacterias que potencialmente pueden causar neumonía aquí en la comunidad. Aquí recordemos, amoxicilina solamente para los que tienen pared, doxiciclina para ambos, para los que tienen pared y no tienen pared bacteriana, y la levofloxacina tanto para bacterias típicas como atípicas. Podemos llegar a utilizar en segunda opción, aquí para explicarles, podemos llegar a utilizar también levofloxacino. Aquí sería 750 miligramos IV cada 24 horas. Y podemos a veces llegar a utilizar algún otro antibiótico cuando el paciente, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, pues podemos utilizar, aquí sí, una penicilina sintética, como por ejemplo, piperacilina con tazobactam. Sin embargo, aquí tenemos muy buenas opciones para manejar al paciente. ¿Qué esperaría ver yo? Que desaparezca la fiebre, que la secreción disminuya, y si el paciente ya tiene 72 horas sin fiebre, ya no necesita aporte de oxígeno, porque sin el oxígeno ya está manteniéndose bien, tiene buenos volúmenes y flujos urinarios, y el paciente, además de eso, ya tiene leucocitos normales y no hay datos de concentración en la química, se puede egresar para terminar el tratamiento en su casa. No habría ningún problema en ese sentido, ¿sale? Hay que considerar precisamente que la neumonía adquirida en la comunidad puede ser la última enfermedad que tenga un paciente que tiene múltiples comorbilidades. Entonces puede ser que si después de 72 horas
el paciente no tiene mejoría clínica, se puede considerar un fallo al tratamiento. Ahí se recomienda, después de 72 horas, hacer algunas otras menciones que platicaré en el siguiente tema. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? El tratamiento busca la curación, tiene una curación prácticamente de arriba del 80% y los pacientes pueden llevar su vida normal y terminar de recuperarse en casa. Una situación muy importante, la radiografía de tórax tras una neumonía típica usualmente puede tardar de 6 a 8 semanas, es decir, mes y medio a 2 meses, en que el exudado, es decir, la consolidación que se ve en la radiografía, desaparezca. Entonces, no nos podemos basar de una simple radiografía para dar de alta al paciente. El paciente clínicamente debe de estar bien hidratado, tener más de 72 horas sin fiebre, no requerir aporte de oxígeno en exceso y prácticamente que los leucocitos estén ya en la normalidad con el tratamiento que empezamos. Esos serían los criterios para ingresar al paciente. Sin embargo, 72 horas después que persista con fiebre, que empiece con datos de insuficiencia cardíaca, con datos de isquemia miocárdica, con aumento en el trabajo respiratorio, nos podría hacer pensar, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar o alguna otra complicación médica relacionada a la neumonía. Entonces, es muy importante que estemos pegados al paciente haciendo la evaluación hasta que el paciente mejore. Casi siempre es recomendable en todo paciente arriba de 65 años o que tenga comorbilidades, por ejemplo, diabetes de largo tiempo de evolución, pacientes con lupus, pacientes sin vaso, por alguna enfermedad hematológica, pacientes que tengan artritis reumatoide, pacientes obesos, que a partir de los 65 años o teniendo cualquiera de estas comorbilidades, se ponga la vacuna del neumococo. Eso se aplica en el brazo, es una inyección intramuscular y la duración de efecto es de 5 años. Entonces, todo aquel paciente que tenga comorbilidades o arriba de 65 años, idealmente debe de vacunarse del neumococo. Aunque ya vimos que el neumococo usualmente es muy, muy flexible para curarse con los tratamientos que le estamos aportando, hay que tener en consideración que el estatus de la vacunación del paciente es muy importante para que podamos hacer una evaluación adecuada, ¿sale? Y sobre todo, busquemos que el tratamiento cure completo. Sin embargo, la neumonía a veces puede ser la última afección de un paciente que tiene múltiples comorbilidades y por lo tanto, la neumonía pues, usualmente es la causa número 1 de fallecimiento en un hospital. Entonces, tomen en consideración que las neumonías pueden derivar en pacientes con enfermedades crónicas en la muerte del paciente. ¿Ok? ¿De qué depende esto? Ya lo comentamos en su momento, el índice de severidad de la neumonía nos puede dar un aproximado del riesgo de mortalidad del paciente y cuando hablemos con los familiares, pues obviamente tenemos que explicarles que la alta mortalidad del paciente no es debida como tal a la neumonía, sino a todos los factores que van de la mano con ella. Diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que esté en diálisis, que esté en hemodiálisis, que haya recibido quimioterapia, que tenga un cáncer, etc. ¿Ok, doctores? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Queda claro cuáles son los tratamientos de elección? De hecho, se supone que están en los artículos que ya les mandé. ¿Sí los revisaron? Sí. Perfecto. Muy bien, doctores. Entonces voy a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar ahora de la neumonía adquirida en el hospital. La neumonía adquirida en el hospital, si ya revisaron los artículos que les mandé, ya actualmente ya no se utiliza el término neumonía asociada a cuidados de la salud. La neumonía adquirida en el hospital se considera precisamente que tiene una alta mortalidad, mayor posibilidad de secuelas, mayor tiempo hospitalario,
y mayor costo en todos los servicios de salud. ¿Sale? La neumonía adquirida en el hospital es, pues, una situación mucho más grave que la neumonía adquirida en la comunidad y que debemos de sospechar en todo aquel paciente que lleve más de 48 horas hospitalizado, independientemente de la causa, y que empiece a tener leucocitosis, fiebre, síntomas respiratorios, aunque puede ser que no estén presentes, y cambios en la radiografía de tórax. Acuérdense, más allá de 48 horas. Este, digamos, es el prototipo del paciente hospitalizado, más de 48 horas con esto, ¿no? Sin embargo, también hay un grupo muy importante, que son pacientes que viven en asilos, que estuvieron internados, estuvieron hospitalizados por cualquier causa antes de 90 días, pacientes que han recibido tratamiento de quimioterapia o a cualquier fármaco intravenoso, pacientes que estén recluidos, por ejemplo, en bases militares donde casi no salgan, pacientes que tengan comorbilidades respiratorias, sobre todo EPOC, asma, tuberculosis, etcétera, y que por lo tanto requieran estar hospitalizados mucho tiempo. Por eso aquí es importante. Vamos a poner un ejemplo. Yo he tenido pacientes que estuvieron recibiendo tratamiento por una neumonía adquirida en la comunidad, se fueron a su casa y a los 15 días regresan con fiebre o leucocitosis, nuevos síntomas respiratorios y cambios en la radiografía. Simplemente por el hecho de haber estado hospitalizados antes de 90 días, ya se considera que es una neumonía que en el hospital. Vamos a hablar particularmente de que hay dos tipos de neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos la temprana, y la tardía. De 72 horas a 4 días sería la temprana, ¿sale? Y la tardía, que casi siempre es arriba de 5 días. Es decir, el paciente ha estado hospitalizado por más allá de 5 días y empieza a tener leucocitosis o fiebre. Acuérdense, si es un paciente que está hospitalizado, puede ser que el único hallazgo que yo encuentre, que le hayan operado, por ejemplo, de la vesícula, del corazón, que le han hecho un lavado quirúrgico, etcétera, y no tiene fiebre, pero a los pocos días de estar internado empieza con leucocitosis, la primera posibilidad es una infección de vías urinarias, pero la segunda es una neumonía adquirida en el hospital. Un paciente, por ejemplo, que entró para colocación de un catéter de diálisis y empieza con fiebre, leucocitosis, síntomas respiratorios o simplemente cambios en su radiografía, nos debe de hacer pensar que es una neumonía adquirida en el hospital. Las tempranas casi siempre son por bacterias, las mismas bacterias que la neumonía adquirida en la comunidad. Particularmente, pues obviamente tenemos estrepto, podemos tener clamidia, podemos tener micoplasma o podemos tener hemófilos. ¿Sale? Es decir, estos pacientes usualmente se infectaron de otros pacientes, a lo mejor por cercanía, o por no tener un eficiente sistema de ventilación de otros pacientes que estaban incluso en otros cubículos. Pero el paciente que lleva más allá de 5 días, aquí sí, doctores, hay que tomar en consideración que vamos a ver otro tipo de bichos. Estafilococo aureus, meticilino resistente, pseudomonas,
otro tipo de bacterias más resistentes, por ejemplo, Klebsiella. Podemos llegar a tener, ¿qué otra bacteria muy común? ¿Alguien? ¿Alguna bacteria común que hayan escuchado? ¿Del hospital? ¿Alguien? ¿No? Streptococcus neumonía. ¿Cuál? ¿Cuál? Neumonía. Bueno, el estreptococo neumonía, pero ese ya habíamos comentado que antes de los 5 días, después de 5 días ya serían otros. ¿Qué otros? ¿Podría ser E. coli? Exactamente. ¿Qué otro? Exactamente. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Shigella, ¿Cuál? o esa ya no llega. Shigella, No, ese usualmente no. Que de neumonía no. ¿Qué otro, doctores? Acuérdense. Podemos tener, por ejemplo, aquí algunas otras bacterias menos frecuentes, ¿sale? Pero también extremadamente agresivas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podemos llegar a tener Citrobacter, Acinetobacter, ¿sale? Entonces, acuérdense, todo paciente que está hospitalizado y que empieza con fiebre o leucocitosis, con o sin síntomas respiratorios, y eso sí, con cambios en la radiografía, cuando descartamos con un examen de orina que es normal y un cultivo de orina normal, una infección de vías urinarias, se considera que tiene una neumonía adquirida en el hospital. ¿Sale? Estas son las bacterias más frecuentes cuando es una neumonía adquirida en el hospital temprana, y estos son los más frecuentes cuando estamos ante una neumonía adquirida en el hospital tardía. Es muy importante considerar esto, doctores, porque como vamos a ver, el tratamiento es muy diferente. Estas neumonías usualmente hacen que el motivo por el cual el paciente esté internado aumente. Entonces, si un paciente estaba internado para una vesícula 3 días y le da neumonía aquí en la comunidad, puede ser que se eche el doble de tiempo o 3 veces más del tiempo. Incluso puede favorecer que el paciente fallezca por la sepsis. Acuérdense, la sepsis es uno de los puntos principales a considerar aquí, porque es más frecuente de observar cuando el paciente tiene alguna de estas bacterias súper resistentes. Todas estas, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Citrobacter, Acinetobacter, Baumannii, todas son bacterias que son muy resistentes a casi todos los antibióticos y que usualmente residen ya sea en el agua contaminada, en los sistemas de ventilación inadecuadamente mantenidos dentro del hospital. Es por eso muy importante reconocer una neumonía adquirida en la comunidad cuando un paciente empieza con cualquiera de estos datos. ¿Sale? Aquí sí, doctores. Ante todo paciente ya lo conecté, a ver si funciona. Ahí está. Perdón. Ante todo paciente que empieza con estos datos, de leucocitosis, fiebre, síntomas respiratorios o cambios radiográficos, aquí sí es obligatorio tomar cultivo. Debe de tomarse idealmente cultivo de expectoración antes de empezar el tratamiento antibiótico. Es lo mejor que podemos hacer para dirigirlo correctamente. Debemos de tomar
un urocultivo, y si el paciente presenta episodios de fiebre, más bacteremia o sin bacteremia, debemos de tomar hemocultivos. ¿Vale? Entonces acuérdense, todo paciente que está ingresado por cualquier otro motivo, ya lleva más allá de 5 días hospitalizado y empieza con fiebre, leucocitosis, síntomas, soplándose en su radiografía, le tomamos un ego y un ultrasonido y un urocultivo y sale normal, el protocolo es tomar cultivo antes de empezar el antibiótico. Cultivo de expectoración, urocultivo y hemocultivo, ¿sale? Eso es muy importante, doctores, porque mientras más dirigido sea el antibiótico ante estos potenciales, más fácil podremos nosotros ayudar al paciente. El estafilococo meticilino resistente, las pseudomonas, el acinetobacter, Klebsiella, usualmente son bacterias carroñeras. Es decir, se meten en un área pulmonar, usualmente ya ligeramente lastimada, y precisamente llegan a causar unas neumonías más agresivas. Pueden ser neumonías de focos múltiples, pueden ser neumonías necrotizantes, e incluso nos pueden llegar a formar abscesos. Es decir, acumulaciones de pus con destrucción del parénquima pulmonar circundante. Es por eso que estas infecciones tienden a ser más graves y casi siempre se acompañan de sepsis, sobre todo acuérdense de choque séptico. Muy rápidamente el paciente, por cualquier motivo que esté en el hospital, empieza a tener presión baja, va a tener oliguria, puede tener alteraciones de la conciencia y una baja importante en el nivel de oxigenación, que puede hacer incluso que requiera que el paciente se intube. Entonces, las opciones aquí es que todos estos pacientes deben de llevarse a cabo una placa, pero incluso si la placa está normal y el paciente tiene síntomas respiratorios, incluso aquí sí podríamos valorar hacerle una tomografía. Sobre todo porque la tomografía nos podría ayudar a descartar otros diagnósticos posibles. Es muy importante considerarlo porque, digamos, si la placa de tórax aparentemente está normal, la radiografía que tiene una mayor certeza diagnóstica, con medio de contraste intravenoso, si es que es posible, nos puede señalar zonas de consolidación que todavía no se ven en la radiografía gracias al medio de contraste, o incluso otros sitios de infección que pueden estar causando una neumonía. Un ejemplo puede ser una perforación intestinal, puede ser una cistitis enfisematosa, puede ser un absceso esofrénico, puede ser que se haya formado un absceso pulmonar o un empiema. Entonces, ante estas complicaciones, hacer una tomografía y tomar cultivos es la mejor opción cuando el paciente está siendo considerado que tiene una neumonía adquirida en el hospital. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo bien, doctor. Ok. La neumonía adquirida en el hospital es muy frecuente, doctores, pero súper frecuente, y por eso mismo hay que preguntarle siempre al paciente que tiene síntomas si estuvo hospitalizado, si recibió algún tratamiento antibiótico, etcétera. Saber dónde estuvo el paciente dentro de los 90 días previos, porque puede cambiar totalmente mi posibilidad diagnóstica. Es más grave una neumonía que en el hospital, tiene mayor mortalidad y llega a dejar más secuelas que una neumonía que en la comunidad. Entonces, acuérdense, aquí sí puedo hacer una tomografía de tórax, simple y contrastada, más estos estudios, ¿sale? Antes de empezar el antibiótico, esto es lo más recomendable, ¿sale? El paciente, pues, ¿qué va a tener? Como habíamos comentado anteriormente, puede incrementar su creatinina, su urea, reducir sus volúmenes urinarios, tener un estatus confusional, etcétera, ¿sale? Entonces, puede ser que el paciente también tenga síntomas atípicos de neumonía. Hemos visto, por ejemplo, adultos mayores que se operan, por ejemplo, de una hernia y después del segundo día empiezan con indiferencia al medio, pueden presentar
por ejemplo, delirium, empiezan a estar agitados, agresivos, con las enfermeras, hay que sospechar que ese adulto mayor no haya desarrollado una neumonía adquirida en el hospital y por lo tanto el protocolo de estudio sería este, ¿sale? Los cultivos son muy importantes, dado que dependiendo de lo que encontremos, podemos llegar a determinar algunas otras posibilidades. Por ejemplo, el encontrar E. coli, por ejemplo, algunos tipos de estreptococos, nos deben de hacer sospechar, por ejemplo, la perforación del intestino. Sobre todo, por ejemplo, encontrar de repente Citrobacter, E. coli, incluso podemos llegar a ver algunas otras bacterias que son del tracto intestinal, nos debe de hacer pensar que el paciente pudiera estar perforado. Y de ahí, bajar la tomografía o solicitar una nueva tomografía enfocada al abdomen. Entonces, ciertas características nos deben de hacer sospechar todo esto. Por ejemplo, si encontramos contenido gastrointestinal en el paciente, al momento de revisarlo o incluso de intubarlo, podemos pensar que tenga una neumonía por aspiración. Las neumonías por aspiración son muy frecuentes llegar a verlas en el adulto mayor, sobre todo aquellos que tienen antecedentes de alcoholismo y antecedentes de enfermedad periodontal. Junto, como habíamos comentado, con inhibidores de la bomba de protones. Entonces podemos encontrar peptostreptococos, bacteroides, etcétera, en los cultivos y pensar que es una neumonía por aspiración. Eso implica, pues, suspender el IBP, determinar por qué el paciente está broncoaspirando. Puede ser que tenga algún defecto o algún antecedente del sistema nervioso central, por ejemplo, un EBC, y que esté favoreciendo que el paciente esté broncoaspirando. Entonces, esos pacientes hay que hacerles un buen protocolo de estudio, porque incluso pueden ser pacientes que ya no se les puede dar nada recomendado por vía oral, sino buscar otra forma, una sonda de alimentación o una gastrostomía. Una vez que descartamos que el paciente tiene una de estas neumonías por broncoaspiración, entonces debemos de considerar precisamente que a lo mejor se contaminó con bacterias de otros pacientes que ya estaban infectados previamente. Es muy importante cuando se llega a un hospital, llegar al laboratorio de bacteriología y conocer cuáles son las bacterias que más comúnmente están asociadas a infecciones adquiridas en el hospital. Particularmente podemos encontrar pseudomonas, podemos encontrar Acinetobacter baumannii. Es muy importante saber cuál es la microbiota habitualmente asociada a infecciones hospitalarias, porque si cambia de hospital a hospital. Y de ahí podemos basar nuestro tratamiento empírico. El tratamiento va a basarse precisamente en lo que obtengamos de los cultivos y de las características radiológicas, ya sea a través de una tomografía incluso, y debe de basarse en tratar aquellas infecciones más comúnmente agregadas. Si estamos comentando que el cultivo se tarda a veces 3-4 días en salir y el paciente presenta los síntomas, debemos de pensar primeramente en Pseudomonas aeruginosa. Entonces, lo más recomendable sería empezar con meropenem, 1 gramo cada 8 horas. Una opción podría ser piperacilina tazobactam. Tiene el mismo espectro antipseudomonas. Podríamos empezar con ceftazidima. Sin embargo, ante las pseudomonas adquiridas en el hospital, esta casi no se usa por el alto índice de resistencia de las pseudomonas hospitalarias. Pero si no tenemos otra cosa, pues puede ser una buena opción para empezar. ¿Sale? Meropenem, piperacilina, podríamos empezarlo
junto con un aminoglucósido. Puede ser amikacina o gentamicina, siempre y cuando la función renal lo permita y que el paciente no tenga nefropatía de ningún tipo. Esta asociación casi siempre puede ser, por ejemplo, amikacina, 7.5 miligramos por kilogramo de peso ideal, dividida en dos dosis, puede ser una excelente opción junto con el meropenem y aumenta su potencia diagnóstica. Estos son los antibióticos que iniciamos casi siempre: meropenem con aminoglucósido o piperacilina con aminoglucósido. Sería la mejor opción posible definitivamente para pensar en pseudomonas. Sin embargo, si tenemos la alta posibilidad de que sea un estafilococo, podríamos hablar de vancomicina, 15 miligramos por kilogramo de peso, ideal, y también en 2 dosis. O podemos utilizar linezolid, 600 miligramos cada 12 horas. Pues es una buena opción si estamos pensando la posibilidad de un estafilococo. Por ejemplo, los usuarios de drogas intravenosas muchas veces llegan a meter a través de una mala higiene a la hora de aplicarse esas inyecciones intravenosas, estafilococo epidermidis o estafilococo aureus, que recordemos que viven en la piel y de ahí favorecer una neumonía de focos múltiples o una neumonía necrotizante. Después de haber tomado los cultivos ante esta sospecha, debemos de empezar con vancomicina o linezolid, ¿sale? Es muy importante a tomarlo en consideración. Si estamos pensando que pudiera ser cualquiera de estos dos, algunos ahí mismo en las 10 que les mandé, se puede utilizar meropenem con vancomicina, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, va a depender a las 72 horas al momento de que tengamos el resultado de los cultivos, qué antibiótico debe de seguirse. Solamente aquel antibiótico que haya demostrado ser efectivo en base al cultivo. Solamente el que tenga el mayor concentración mínima inhibitoria y que tenga la menor resistencia posible es el que siempre se debe de dejar y quitar los que potencialmente no sean de utilidad, doctores. Entonces, por eso les recomiendo que siempre pregunten cuál es la microbiota anormal que suele causar bacterias, ya sea urinarias o respiratorias, en los hospitales, porque cada hospital tiene su propia microbiota. ¿Sale? Una vez que el paciente se le da el tratamiento, también se recomienda que por 72 horas se mantenga el tratamiento antibiótico y observemos cambios. El primer cambio, pues obviamente si el paciente estaba con un estado confusional, pues que el delirium ceda, ¿no? Que los leucocitos bajen, que el estado hídrico del paciente baje, que sus necesidades de oxígeno bajen. Eso es muy importante valorar a las 72 horas, ¿sale? Fundamental. Si el paciente después de 72 horas persiste con fiebre, aumentan los infiltrados o o cambios en la radiografía o en la tomografía, se recomienda hacer una nueva valoración, ya sea tomar nuevos cultivos o modificar el tratamiento. Es decir, a lo mejor si encontramos unas pseudomonas que parece que es sensible a la piperacilina, podríamos hacer el cambio a meropenem, o si lo teníamos, por ejemplo, con vancomicina, podríamos cambiárselo a linezolid. Hay varios protocolos de manejo que se utilizan dependiendo la microbiota a la que se exponga en el hospital, pero aquí la clave, doctores, es identificar y tratar a tiempo al paciente. Como ven, los antibióticos cambian, son más caros, tienen que manejarse realmente por 10 días, ¿sale? Y desgraciadamente, la neumonía adquirida en el hospital tiende a ser más debilitante. Si el paciente requiere, por ejemplo, estar en una unidad de cuidados intensivos, pues eso puede hacer que el paciente muera o que el paciente desarrolle
polineuropatía del enfermo en estado crítico. Es decir, todo aquel paciente que está intubado más de 72 horas en una unidad de terapia intensiva y relajado, puede decir polineuropatía. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya el paciente a lo mejor ya se curó de la neumonía y todo, pero el paciente no se mueve, hay que mandarlo a rehabilitación. Puede ser que el paciente haya desarrollado un absceso, puede ser que el paciente tenga hipoxia crónica y requiera oxígeno de por vida. Ajá. Puede ser que el paciente se me infarte y quede con insuficiencia cardíaca congestiva. Ajá. Entonces, las neumonías adquiridas en el hospital llegan a ser más severas porque pueden existir una o todas estas situaciones y hacer que el paciente tarde más tiempo en recuperarse. Y si es que se recupera, tenga muchas secuelas clínicas y médicas. E incluso, desgraciadamente, la mortalidad llega a ser mucho mayor, hasta de un 50% en todos los pacientes que tienen neumonía adquirida en el hospital. Es por eso, doctores, que debemos de reconocer los primeros datos clínicos o datos por laboratorio y por radiografía, o incluso solicitar una tomografía ante la sospecha de una neumonía adquirida en el hospital, y dependiendo del tiempo, si es temprana o tardía, empezar con el tratamiento de acción lo más pronto posible. Siempre ante una neumonía, una posible neumonía adquirida en el hospital, siempre debo de cultivar al paciente y siempre debo de hacer valoraciones continuas para ver si los antibióticos de amplio espectro están atacando correctamente la infección. Sin embargo, acuérdense, muchos pacientes pueden quedar con secuelas crónicas como necesidad de oxígeno, corazón pulmonar, pueden infartarse, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, pueden desarrollar abscesos, pueden desarrollar cavitaciones a lo mejor no infectadas, pueden desarrollar polineuropatía del enfermo en estado crítico, pueden quedar con desnutrición, pueden quedar con incapacidad para caminar. O sea, son muchísimas las secuelas que puede dejar que un paciente que de inicio solamente se pretendía que estuviera 3 días en el hospital, al adquirir una neumonía adquirida en el hospital, que este paciente pueda requerir un mes hospitalizado o más, y con eso genere mucho más costo, que se requieran estudios, antibióticos y rehabilitación, que es mucho más cara, y por lo tanto, así pues, debemos de considerar que estas neumonías no son cualquier cosa. ¿Ok, doctores? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Seguros? Sí. Ok, doctores. Entonces vamos a terminar la clase por hoy. Espero que me estén dando su tarea que les había comentado, ¿sale? Ya les mandé con la jefa del grupo los próximos artículos. Vamos a hablar de absceso pulmonar y absceso hepático mediado complicado a tórax, ¿sale? El plan precisamente va a ser que esos últimos 2 temas que vamos a ver el próximo viernes entren para el examen, ¿sale? Ya tenemos 2 tareas. La tarea 1 fue la del manejo del EPP en el paciente de COVID, y la segunda tarea era precisamente mandarle las imágenes para que ustedes me digan cuáles son los signos clínicos de cada radiografía que esperarían encontrar, cuál es el síndrome clínico y radiológico, y 3 enfermedades que puedan causar cada uno de esos síndromes, ¿sale? Eso me lo tienen que mandar. Y esa sería la segunda tarea. Y el examen, yo creo que sería a lo mejor del próximo viernes 30 al siguiente viernes, que sería como el 6 de noviembre, ¿sale? El examen se los voy a hacer llegar, ustedes lo pueden contestar, sin ningún problema en un periodo de 2 horas, y me van a mandar la foto de las respuestas, y yo los voy a calificar junto con su asistencia y junto con las 2 tareas que ya vimos, ¿sale? Y acuérdense, cualquier duda, cualquier pregunta, ya tienen mi WhatsApp, mi correo electrónico, estoy a sus órdenes, y pues espero que las explicaciones que hemos dado en cuanto a las clases sean lo más claras posible.
Si se fijan, lo que les he enviado, tanto el libro de base que les mandé como los artículos que les he enviado, son recientes y tienen los datos más importantes que deben de saber respecto a las enfermedades pulmonares que hemos hablado. ¿Sale? Sí, doc, gracias. Sí, doctor. Gracias, Doc. Muy bien, doctores. Entonces, que tengan bonito fin de semana, descansen, feliz día del médico a todos mis colegas, cuídense mucho. Feliz día. Igualmente. Nos estamos viendo próximamente, ¿eh? Ándale, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Sigan estudiando mucho, espero su tarea. Y acuérdense, la próxima clase vamos a hablar de absceso pulmonar y absceso hepático amibiano complicado a tórax. Vamos a hacer, si gustan, algunas dudas y ya después de eso mandaremos el examen para que lo contesten. ¿Sale? Sí. Sí, sale. Gracias. Bueno, doctores, descansen, pórtense bien. Buenas tardes.